Ok, muy buenas tardes, señores estudiantes. Gracias por estar en este tiempo juntos y creo que ya pasado una excelente semana, un excelente feriado, aunque creo que haciendo un poquito de- haciendo un poquito de deber, de trabajo, pero igual, pues a la final fueron vacaciones, ¿no? Bien, vamos a continuar con nuestro estudio. Habíamos quedado en la técnica del subrayado, ¿se acuerdan? Sí, las recomendaciones. Vamos a ver ahora lo que es el repaso, ¿sí? El repaso. Dice, el repaso es una técnica que consiste en el esfuerzo que realiza el estudiante para intensificar o retener mejor lo que se tiene aprendido. Se trata de fijar profundamente lo aprendido, evitando el olvido, ¿sí? Eso es el repaso. Debe tenerse en cuenta. Debe ser continuo, es decir, poco a poco. Las prácticas y ejercicios te ayudan al aprendizaje, siempre es bueno, ¿no? Debe ir acompañado de la profundización y expresión de los conocimientos. Debe introducir las ideas principales. El estudiante debe expresarse con sus propias ideas y palabras. Lo importante en el aprendizaje no es solamente tener experiencias, sino vivirlas intensamente, ¿no? Vivirlas intensamente. No solamente se requiere experiencias, sino vivir estas experiencias de una manera intensa. Luego viene ya el resumen y la síntesis, ¿no? Entonces, estoy haciendo un poco de recuento ya que ustedes conocen de qué se trata. El resumen permite relacionar y concretar y formular las ideas fundamentales. Eh, Ideas fundamentales de lo que se lee con criterio de análisis y de manera atenta y comprensiva. Debe tener fidelidad en las palabras, puntos importantes adecuados, ordenados y que tengan coherencia. Tiene que ser preciso, corto y claro, tratando de descubrir el armazón o esquema que el autor tenía cuando escribió y plasmar sus ideas sin llegar a perder su significado. O sea, en definitiva, el resumen tiene que ser preciso, corto y claro y debe sacar ese armazón que tiene, que ha puesto el mismo autor sobre este tema, sobre este texto, para poder simplificarlo y hacerlo más sencillo. En cambio, la síntesis es una composición de un todo, ¿sí? Eh, Como resultado de analizar con profundidad la amplitud un conocimiento. El resumen es una cosa y la síntesis es otra. El resumen, como dijimos, es resumir algo. La síntesis es sacar y tratar lo más importante. Permite dar un aporte personal o juicio crítico de la lectura. Ambas técnicas se fundamentan en el constante ejercicio de la lectura y requieren A. Leer con intención, es decir, con un propósito u objetivo definido. Leer con atención, muy concentradamente. Leer con orden y sin prisa, tratando de captar las ideas importantes. Leer y anotar, subrayar, resumir, sintetizar o comentar lo leído. Leer bloques o conjuntos de palabras. Leer buscando el significado de las palabras no conocidas. Leer, recordar y reflexionar después de leer una página. Debemos detenernos para examinar y recordar con criterio comprensivo y de crítica las ideas principales, ¿sí? Entonces, es una síntesis, la síntesis. Tenemos que leer con intención, con atención, con orden, sin prisa, subrayando, ¿sí? Leer bloques o conjuntos de palabras, buscando el significado, recordando y reflexionando, ¿sí? Todo eso es lo que tenemos que hacer en la síntesis. En cambio, en el resumen, simplemente es algo pequeño, corto, claro y conciso. Nada más. El comentario es solamente dar una apreciación de lo que yo he leído. Nada más. Miren lo que dice. Es un trabajo generalmente escrito en el que una persona hace un análisis de una obra después de haberla leído en forma detenida o comprensiva. ¿Sí?
expresa una opinión acerca de los diversos aspectos de la obra en cuestión. Por ejemplo, se referirá acerca de si la obra está bien escrita, si es difícil o fácil de entender, si se identifica con estilo definido, si es autobiográfica, etcétera, ¿no? Todo comentario debe contener datos del autor, título de la obra, el tema que trata, debe hacer referencia a la época y lugar o circunstancia en que ocurren los hechos y debe expresar una valoración de los beneficios que otorga al lector. ¿Sí? Ahí está claramente identificado el comentario. Solamente es una opinión acerca de algo. Por ejemplo, no podemos poner un comentario copiando de otro lado. ¿Sí? El comentario debe ser personal y el comentario tiene que ser único para nosotros. ¿Sí? El comentario. Damos una práctica lectura comprensiva. O sea, no tendremos este libro, ¿sí? Pero hay un pequeño libro que se llama ¿Quién se ha llevado mi queso? Ayer lo he leído. Creo que está dentro de los libros que yo les puse como bibliografía. Debe estar por ahí. ¿Sí? ¿Quién se ha llevado mi queso? ¿Alguien lo ha leído? ¿Puede darme un resumen? ¿Puede indicarme de qué se trata? ¿Para qué va dirigido? A ver, veamos. Anderson Real. ¿Está por ahí? Anderson Real, ¿no está? A uno. Dígame, ingeniero. Ah, ya, perfecto. ¿Usted ha leído el libro ¿Quién se ha llevado mi queso? No, no, ingeniero. No. Moreno Rebeca, Sí, ingeniero. ¿usted ha leído el libro ¿Quién se ha llevado mi queso? No, ingeniero, no. Casi No. no. ¿Ha escuchado? Nada. Ok, No, bueno, no hay problema. Vamos a hacer un pequeño análisis o una síntesis de un libro muy pequeñito. Es un libro pequeño que se llama ¿Quién te ha llevado mi queso? ¿Sí? Trata de cuatro personajes. ¿Sí? Son dos personas muy pequeñitas y dos ratones que eh, viven dentro de un laberinto. ¿Sí? Y ellos vivían felices y contentos. ¿Por qué? Porque había mucho queso. Había un espacio en donde tenían guardado bastante queso, bien rico, saludable, exquisito el queso. ¿Sí? Entonces, tanto los hombrecitos como los ratoncitos, ¿sí? Comían queso todos los días. Dígame, Damián. Sí, uno no es como así como un empresario, como que trabaja en algo. Exactamente, sí. Eso es, el libro que te he llevado mi queso es un libro empresarial, correcto. O sea, habla sobre las diferentes formas de cómo se comportan las personas dentro de una empresa. Bien, bien también, correcto. Entonces, dice que avanzar en una dirección nueva ayuda a encontrar un nuevo queso. Sucede que estas personitas tenían, y estos ratoncitos tenían el queso todo el tiempo ahí, pero un día llegan al depósito de queso y ya no había queso. O sea, ya no sabían qué había pasado. Se habían llevado el queso. Entonces, ahí da de notar en una empresa eh, cuando recursos se van acabando, ¿sí? O va cambiando las circunstancias por las que está pasando la empresa. Entonces, en este caso, el queso se había ido, lo habían robado. ¿Quién se llevó mi queso? Entonces, aquí viene la primera premisa. Avanza en una nueva dirección, ayuda a avanzar, perdón, en una nueva dirección o en una dirección nueva, ayuda a encontrar un nuevo queso, ¿no es cierto? Ah, ok. ¿Qué entienden por esto? O sea, que dentro de las cuatro personas
Los ratoncitos dijeron, bueno, la verdad es que tenemos que ver, tenemos que buscar mi queso, o sea, tengo que buscar el queso. Y se van a buscar un nuevo queso, ¿no es cierto? Entonces, avanzar en una dirección nueva ayuda a encontrar un queso nuevo o un nuevo queso. Entonces, cuando nosotros avanzamos en diferentes direcciones por las cuales no hemos avanzado, nos vamos a encontrar con nuevas formas de administración, ¿sí? Entonces, mientras que los hombrecitos se quedaron llorando al lado del queso, ¿no? Entonces hay mucha gente que cuando hay cambios en una empresa, cambios estratégicos en una empresa, ¿sí? Se asustan y no les gusta que haya cambios. En cambio hay otros que sí toman las riendas del asunto y empiezan a hacer mejor las cosas, diferentes las cosas. Entonces, avanzar en una dirección nueva ayuda a encontrar un nuevo queso, ¿sí? Sigamos. Cuanto antes se olvida el queso viejo, antes se encuentra el queso nuevo. ¿Qué significa? Que no debemos vivir de glorias pasadas, no debemos vivir de lo que pasó, ¿sí? Podríamos decir en una empresa, ay, es que antes la empresa era así, era muy buena, era excelente, pero ahora ya no vende tanto, ya es más pequeña, tal vez se dejó llevar por la tecnología, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pero, ¿qué pasa? Cuando los hombrecitos estaban ahí lamentándose, se lamentaban, se lamentaban, se lamentaban y no podían salir de ese lamento, ¿sí? Sentados esperando a que le llegue nuevamente el queso, los ratoncitos salieron a buscar queso y se olvidaron del queso viejo, ya ni se acordaban del queso nuevo, solo tenían la mentalidad para encontrar un nuevo queso, querían encontrar un nuevo depósito de queso, un queso fresco, un queso bueno, un queso que les ayude y que les dé alimento, ¿sí? Entonces, cuando se olvidan las cosas pasadas, ¿sí? Encontramos nuevas cosas a futuro, administrativamente hablando. Es más seguro buscar en el laberinto que quedarse de brazos cruzados sin queso. ¿Qué pasó con los hombrecitos? Se quedaron lamentando, sin hacer nada, esperando que el queso vuelva, ¿sí? Entonces, es más seguro ir buscando en el laberinto, o sea, es más seguro salir hacia afuera a buscar nuevos horizontes para nuestra empresa en vez de quedarnos sentados cruzados de brazos sin hacer nada. Por ejemplo, tal es el caso de Almacenes del Globo en Quito, ¿no? Almacenes del Globo sucumbieron ante la tecnología y cuando pensaron que estaban tan bien, porque decía el eslogan del Globo, desde un alfiler hasta un elefante, era un mega bazar en Quito, ¿sí? Todo el mundo conocía Almacenes del Globo, pero ¿qué pasa? Ellos se quedaron cruzados de brazos mientras pasaba, iba iba, la tecnología iba avanzando, ¿sí? Ahora Almacenes del Globo, que antes era gigante, ahora es una empresa pequeña, ¿sí? Que todavía está en auge, pero que ya no muchas personas la conocen. Entonces, es más seguro buscar en el laberinto antes que quedarse cruzado de brazos sin queso. Prefiero buscar el queso, prefiero salir a buscar lo que yo quiero, ¿sí? No quiero, yo no quiero no buscar, quiero buscar quiero buscar el qué. Eso es todo. ¿Sí? Quiero buscar el qué. Y eso nadie me lo va a quitar. Pero si usted se queda cruzado de brazos esperando, se queda sin queso, sin pan ni pedazo. Es lo que pasó con Almacenes del Globo. Cuando ves que pueden contar nuevo queso y disfrutar de él, cambias de trayectoria. ¿Sí? Cuando ves que puedes encontrar nuevo queso y disfrutar de él, cambias de trayectoria. Oh, hasta la vista el queso. Entonces los ratoncitos salieron corriendo por todo el laberinto y algún rato iban a encontrar el nuevo queso. Y al final lo encontraron. A lo lejos se podía oler el aroma del queso, se podía ver las montañas de queso. Entonces dice, cuando ves que puedes encontrar nuevo queso y disfrutar de él, cambias de trayectoria. O sea, vas hacia el punto donde tienes que llegar. Cuando tú ya encuentras un camino, un derrotero que seguir dentro de tu empresa, vas a por él, ¿sí? Para que todo se vaya dando conforme a lo que tú quieras. Cambias de trayectoria, ¿sí?
Notar enseguida los pequeños cambios ayuda a adaptarse a los cambios más grandes que están por llegar. O sea, ya nos damos cuenta que estamos encontrando nuestro queso. Los ratoncitos estaban encontrando su queso. Y dice, "Ujú, vamos a ver por dónde vamos para poder llegar a ese queso. Ya lo podemos oler, ya lo podemos ver. Ahora sí vamos a encontrarnos con nuestro queso." Y empiezan a haber cambios en las trayectorias, en el trabajo, etcétera. Esos cambios, ¿sí?, pequeños ayudan a adaptarse a los cambios más grandes que están por llegar. ¿Sí? A los cambios más grandes que están por llegar. ¿Sí? Entonces, mientras nosotros nos adaptamos a cambios pequeños, llegará un cambio grande, el cual está por llegar y nos podremos adaptar más fácilmente. ¿Sí? Bien, esto es solo una práctica de lectura. Recuerden que ustedes tienen una lectura que deben estar haciendo que se llama De sapos a príncipes. ¿Sí? Ya vamos a ver esto, ¿no? Bien, vamos a dejar de compartir. Vamos por acá y vamos a entrar en un tema nuevo. ¿Preguntas hasta aquí, por favor? ¿Hay alguna pregunta que tengan que hacer? Correcto. Sigamos entonces. Vamos ahora a ver lo que es la narración y la descripción. ¿Sí? Narración y descripción. A ver. Un minutito. Ok. Narración y descripción. Entonces, Inge, todavía no toma lista, ¿verdad? no, yo al final tomo lista. ¿Sí? ¿Qué es la narración? El texto narrativo es el relato de acontecimientos de diversos personajes reales, imaginarios, desarrollados en un lugar y a lo largo de un tiempo. Eso es un texto. ¿Sí? El texto narrativo, ¿sí?, es un relato. Narra lo que sucede con los personajes, sean reales o imaginarios, que se desarrollan en un tiempo estipulado a lo largo de un tiempo, ¿no? En un lugar estipulado, perdón, a lo largo de un tiempo. ¿Cuál es la estructura del texto narrativo? La estructura. Cada autor tiene un estilo particular en su narración. ¿Sí? Texto narrativo. ¿Sí? Entonces, cada autor tiene un estilo particular en su narración. Dice, no obstante, hay reglas generales que se cumplen en la mayoría de los textos. Vamos a ver cuáles son estas reglas. Primero, debe haber una introducción. Un texto narrativo no puede dejar de tener una introducción. ¿Qué hay en la introducción? Se plantea la situación inicial, ¿sí? Se plantea con lo que comienza, se presenta a los personajes, no necesariamente a todos, pero sí se va a representar a los personajes, el lugar, el tiempo, características, etcétera. ¿Sí? Veamos. El nudo, en esta etapa aparece el conflicto. Este problema será el tema principal del texto e intentará ser resuelto. ¿Sí? Entonces, siempre en todo escrito literario vamos a encontrar que hay algún problema y que tenemos que solucionarlo de una forma rápida, ¿no? En el nudo. Entonces, veamos, ahí tenemos dos gráficas. La primera gráfica, ¿quién me puede decir? Esta de aquí, la del gigante. ¿Cómo se llama ese cuento? A ver, ¿alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda?
¿Me repite la pregunta, ingeniero? ¿Alguien se acuerda a qué representa esta gráfica? Sí, ¿sí la ven? ¿No es a un cuento de las habichuelas? Ajá, correcto. A ver, explícame cómo es el cuento, más o menos. Utiliza las técnicas de narración, o sea, lo primero, la introducción. Se plantea la situación inicial. ¿Cuál es la situación inicial de las habichuelas mágicas? Que el niño vende a la vaca por unas habichuelas mágicas, creo. Correcto, le mandan a vender una vaca, ¿no es cierto? Y en vez de dinero trae las habichuelas mágicas, ¿no es cierto? Perfecto. Entonces, en la introducción dice, se plantea la situación inicial. Un niño va a vender una vaca que su madre le dijo que venda. Y llega al mercado y un señor le dice, ¿sabes qué? Tengo una funda con habichuelas mágicas que te van a hacer muy rico. Te la cambio por tu vaca. Pensando que es real, que es verdadero eso, coge y le cambia. Después ya llega a la casa, ¿no? Sígueme contando. No, creo que era que la mamá se había enojado porque había traído unas simples habichuelas en vez de dinero y la mía les había mandando botando fuera de la casa. Correcto. ¿Qué coraje? Le dijo la madre. Tengo coraje contigo. Te mando a vender una vaca y en vez de dinero me traes estas habichuelas viejas. No puede ser, le dijo. Te dejas engañar, pero mamá, son habichuelas mágicas, me dijo el señor. Te pueden decir cosas muy lindas de lo que sea, pero no todo es realidad, le dice. ¿Y cómo van a ser habichuelas mágicas? Eso no existe. ¿Y qué hizo la señora con las habichuelas? Las arrojó afuera de la casa. Por la ventana, ¿verdad? Cogió y las botó por la ventana. Dijo, esto no sirve para nada. ¿Sí? ¿De ahí qué pasó? Ya estamos en el nudo. Aquí aparece. Creo que el niño se había ido a acostar y al amanecer un tallo gigante creció mientras dormía el niño. Correcto. Perfecto. Sí te has leído. Que has tenido infancia, amigo. Muy bien. Entonces dice que en esta parte del nudo aparece el conflicto. Dice, este problema será el tema principal del texto e intentará ser resuelto. Entonces el niño dice que se acostó y cuando se levanta, tremendo tallo que creció al lado de la ventana del cuarto de donde había botado la mamá las habichuelas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasó de ahí? ¿Qué más pasó? Sube por el tallo hasta el cielo y creo que encuentra algo que le da como monedas de oro, algo así. Entra una gallina de oro. Exacto, la gallina de oro, ¿no es cierto? Dice que el niño Gato se con apresuró, pero con una amiga creo que subió, me parece. Cogió y se subieron rapidísimo por el tallo y llegaron hasta el cielo. Y en el cielo había un castillo en donde vivía un ogro, un cíclope, un ogro que tenía un solo ojo en el centro de su cráneo, ¿no es cierto? Entonces dice que el ogro era muy malo, que siempre tenía una gallinita que le hacía poner huevos y los huevos de la gallina eran huevos de oro y tenía una alacena llenita de huevos de oro y los cuidaba como su propio tesoro porque sabía que el oro costaba mucho, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasó después? Creo que se llevó la gallina, bajó el tallo, cortó el tallo porque los estaba persiguiendo el ogro, algo así. Hace Ok, tiempo que leí eso. perfecto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí ya? El desenlace, ¿no es cierto? El conflicto encuentra una solución. Dice que los niños estaban ahí, cogen y están calladitos a ver al ogro y hacen un plan para robarse la gallina de los huevos de oro. Entonces, seguía mamá Gansa. No, era la gallina de los huevos de oro, nada que mamá gansa. Ese es otro cuento.
El gato con botas salió la mamá gansa. Exacto, el gato con Simón, botas, Simón. muy El gato bien, con botas, Alex. correcto, ya ven. Historia buenísima. Ahí aflora la niñez de cada uno de ustedes, ¿ya ven? Qué bueno. Es que hay Bueno, hartas partes de eso. ajá. Bien, sigamos, terminemos el cuento. Entonces, dice que espera que se duerma, pero este hombre dormía con la gallinita en los brazos. Ah, no, estaba encerrada. Entonces dice que el ogro se durmió y que ellos subieron despacito y le quitaron las llaves al ogro y abrieron donde estaba la jaula donde estaba la gallina. Tomaron la gallina y bajaron. Pero en el momento de bajar, se les caen las llaves y suena durísimo. Y el ogro se despierta y dice, ¿quién ha cogido mi gallina? Y los empieza a seguir. Y ellos corre durísimo por las nubes. Y el ogro atrás, que ya quería comérselos, porque decía que el ogro se comía a los niños, ¿no? Entonces, los niños cogen y bajan rapidísimo por el tallo y cortan el tallo. Y el árbol se cae y el ogro había estado bajando también. Y de tanta altura cayó que se hizo pedazos en el piso y se murió. Y ahí Juanito vivió feliz con la mamá, con su gallinita de oro, se hicieron muy ricos y vivieron felices por toda la vida. ¿Sí? El conflicto llega a su fin, ¿no es cierto? Y se encuentra la solución. Perfecto. Este de acá, ¿alguien se acuerda de esto? ¿Ha visto? No es Don Quijote. Correcto. Don Quijote de la Mancha y su fiel escudero. ¿Cómo se llamaba el escudero? Se llamaba Pancho, creo. Sancho Panza, ¿no es cierto? Ese Sancho. Era un gordito chiquito, ¿verdad? Dice que Ajá. Don Quijote era un hombre medio loco, ¿sí? Era perturbado mental. Dice que tenía una novia que se llamaba Dulcinea del Toboso y que era su amor eterno. Realmente era una mujer que vivía solamente en su mente, ¿sí? Pero que, él tenía que rescatarla de los gigantes y de la mala gente. Entonces dice que él decía que estaba en un castillo, en la parte más alta de un castillo y que tiene que ir hacia allá, pero para ello tenía que pelear con esos gigantes que están ahí al frente, decía Sancho Panza. Sancho Panza dice, pero esos son molinos de viento. Y Don Quijote decía, no, esos son gigantes y nos quieren matar. Pero yo, como un fiel guardián de mi Dulcinea del Toboso, voy a matar y voy a destruir estos altos gigantes. Dice que fue a pelear contra los molinos de viento, pero con tan mala suerte que cuando cogió y traspasó la lanza, traspasó una de las aspas y esa aspa lo botó al piso y casi lo mata, ¿no? Amagullado, adolorido y humillado por los gigantes, él regresa con su fiel escudero Sancho Panza y le dice, he perdido la batalla, pero no he perdido la guerra. Tengo que recuperar a mi amada Dulcinea del Toboso. ¿Sí? Esa es una parte del libro, ¿no? De ahí, pues, transcurre con buenas cosas, malas cosas, etcétera, sus locuras, como Don Quijote, y su fiel escudero que le seguía nomás el juego al pobre Don Quijote, ¿no es cierto? Sancho Panza. Bien, entonces ya sabemos cuál es la estructura de la narración, ¿sí? La introducción, el nudo y el desenlace. A su vez podemos distinguir también una estructura interna y una estructura externa. La estructura externa divide el contenido en capítulos, cantos, pares, tratados, secuencias, etcétera. Por ejemplo, el libro que habla de Don Quijote se divide en capítulos, pero el mío Cid, no sé si alguien ha leído el mío Cid, se divide en cantos, ¿sí? Hay otros libros que se dividen en partes, otros que se dividen en tratados. Secuencias no he oído, pero también puede ser, ¿no? Entonces, esa es la estructura externa. Cuando tú
cuando tú ves un contenido y esto tiene capítulos, o tiene cantos, o tiene tratados, ¿sí? Esto quiere decir que usted está ante una estructura externa. Vamos a ver la estructura interna. A su vez podemos distinguir una estructura externa y una interna. ¿Sí? La externa divide el contenido del capítulo, ya está. La interna son los elementos que conforman la narración. ¿Sí? Son los elementos. Por ejemplo, el narrador, puede haber uno o más narradores, puede ser un personaje dentro de la historia u omnisciente. ¿Qué significa omnisciente? ¿Alguien sabe qué significa omnisciente? Nadie. Omnisciente significa que no está ahí, pero que en realidad sí está. Dios es omnisciente. Él está en todos lados. Un narrador omnisciente quiere decir un narrador que narra en tercera persona toda la historia. Está siempre ahí, pero no está dentro de la historia. No narra en tercera persona. Ojo, que es omnisciente, hablando de la narración, es cuando el narrador está en tercera persona, ¿sí? Cuando toma, está en tercera persona y toma ¿cómo es? La historia o la narración, ¿sí? No como propia, sino como una persona fuera del contexto. Sin embargo, narra todo, absolutamente todo en tercera persona, ¿sí? La interna, el espacio, ¿no? El, perdón, el espacio es de suma importancia en la narración. Primero era el narrador, ¿no? Ahora es el espacio. De suma importancia en la narración. En su descripción podemos encontrar mucho de lo que el autor nos está tratando de comunicar en la generalidad del relato. Entonces, el espacio es donde se desenvuelve el relato. Y ahí vemos una pequeña gráfica, ¿no? En donde vemos una montaña, vemos un lago. Entonces, podemos nosotros, ¿qué nos comunica este relato? Paz y tranquilidad, por ejemplo. ¿Sí? La paz y tranquilidad del lago puede ser el lago de San Pablo, lago de Yaguarcocha, no sé, pero es un lago. ¿Sí? El tiempo, existe un tiempo histórico o externo y es que es la época en la que se desarrolla la historia. Entonces, un tiempo externo es un tiempo histórico, es donde se desarrolla la obra. También hay tiempos internos, que es la duración de los sucesos del relato. O sea, por ejemplo, hay un tiempo histórico en la Biblia, ¿sí? Hay tiempos históricos, ¿sí? Tiempos históricos. Y dentro de esos tiempos históricos o externos, hay tiempos internos, o sea, cuánto dura tal o cual situación. Por ejemplo, la vida de Job. ¿Cuánto duró Job con el trato de Dios que Dios tuvo a su vida? Dice que lo llenó de escamas, le quitó todo. Todo le quitó. Y no fue Dios, sino que el diablo le dijo, él te sigue por lo que tiene y no porque te ama. Dios le dijo, pruébalo, pero no toques su vida. Entonces dice que destruyó todo lo que Job tenía, destruyó su cuerpo, se llenó de llagas, etcétera, ¿no? Lo tocó Satanás. ¿Sí? Entonces ahí podemos ver un tiempo. Bien, ya vamos terminando nuestro, nuestro trabajo de este parcial, ¿no? De este parcial, ya vamos terminando. Recuerden, la próxima semana tenemos exámenes, si mal no me equivoco. Vamos a revisar un poquito a ver si realmente toca la próxima semana ya. Parece que sí. Déjenme ver.
Ingeniero, disculpe que le interrumpa una pregunta. Dígame. ¿Cuándo ingresamos a clases ya presencial? Porque yo tengo una hermana que está en segundo semestre y ellos ya le comunicaron que el 16 ingresan a presencial ya. La verdad es que no sé, segundo semestre ¿de qué carrera? ¿De esta misma? No, ella es... No me recuerdo, ya le veo ya. Ya, depende de la carrera. A ver, veamos. Es monitoreo ambiental, creo que es ella. Ah, me decía monitor ambiental. Ah, ya le dijeron que desde el 16 van a... Sí, Wow. y eso ella a mí me dice, me escribe ahorita diciendo que ya va a ingresar ella a presencial y ya quería saber si nosotros también ingresamos o no. Nos dijeron a nosotros que nos iban a avisar si ya entramos a presencial en estas próximas semanas, ¿no? Aspiro que se termine el primer parcial y el segundo ya comenzamos presencial, creo yo. Entonces, pero todavía estamos a la espera, ¿no? Esperemos pacientemente. Déjenme ver algo. Programa académico. Esto no es. Déjenme ver un momentito, quiero ver el. No, no lo tengo, qué raro. Debería tener. Aquí está. A ver, diciembre, enero. 1 y 2, enero 3 al 6. Entrega cuestionarios. Ajá. Del 9 al 13 ya son los exámenes de primer parcial, según lo que tengo entendido aquí. Ajá. A ver, desde ayer hasta el viernes podemos entregar los exámenes. Sí, señor, la próxima semana tenemos exámenes. Bien, entonces continuemos para ir terminando con lo de este parcial. Bueno, hablábamos entonces en tiempo, ¿no? Existe un tiempo histórico, que ya habíamos visto esa época en la que se desarrolla la historia, ¿sí? Y también un tiempo interno en la que se desarrolla cada suceso, ¿sí? Cada uno de los sucesos. ¿Qué más? Este tiempo interno puede seguir un orden lineal o puede haber ideas y vueltas en el tiempo, jugando con el pasado, el presente y el futuro. Sí se han dado cuenta que hoy por hoy hay películas, ¿sí? Que juegan así, o sea, con el pasado, con el presente y con el futuro. Por ejemplo, comienzan en el pasado, en el pasado, ¿sí? Claro, comienzan al final, comienzan en el futuro y luego cronológicamente van regresando, ¿sí? Y esto, y ahí se va formando la historia. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí se han visto estas películas? Sí, hay una Sí, serie. Sí, hay una serie en Netflix también que trata de eso. La comienza al final y termina al principio. Y ahí cuando termina al principio, usted se da cuenta de todo lo que ha pasado. O sea, ahí se arma la película y dice, ah, ya entendí porque esto, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, eso es el tiempo interno. ¿Sí? Puede seguir un orden lineal o jugar con el pasado, el presente y el futuro. Si narramos la vida y obra de un personaje determinado, ¿cómo se llama? Se llama biografía. ¿Sí? Si el autor relata su propia vida, se trata de una autobiografía. ¿Sí? Entonces, cuando narramos la vida de, qué sé yo, Isaac Newton, por ejemplo, estamos haciendo una biografía de Isaac Newton. Y si es él mismo, si es la persona misma la que escribe sobre sí mismo, es una autobiografía.
Eso es lo que respecto a la narración. Vamos con respecto a la descripción. ¿Sí? Consiste en la representación verbal real de un objeto, persona, paisaje, animal, emoción y prácticamente todo lo que pueda ser puesto en palabras. ¿Sí? Todo lo que pueda ser puesto en palabras lo podemos representar verbalmente. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo aquí un vaso. ¿Sí? Puedo describir el vaso. Es un vaso largo, grande, con boca ancha. Entra más o menos un poco más poco menos de un medio litro. Ya tiene uso porque se le ve que está un poquito viejo. ¿Sí? Es de plástico, muy resistente. Tiene algún tiempo aquí en la casa. ¿Sí? La parte de abajo tiene como altos relieves para que pueda sentarse el vasito sin que lo que está en el fondo queme la superficie, si es que fuese caliente, ¿no? Sí, mire, estoy haciendo una descripción de un vaso. ¿Estamos? Entonces, la descripción es la representación verbal y real de cualquier cosa que pueda ser puesto en palabras. ¿Sí? Veamos acá. A ver, aquí. Este tipo de texto pretende que el lector obtenga una imagen exacta de la realidad que estamos transmitiendo en palabras, una especie de pintura verbal. A ver, ¿quién quiere darme una explicación sobre esto de aquí? A ver, alguien que me ayude. ¿Qué dice, qué significa este cuadro? Descríbamelo. A ver, alguien. Y después me da un título para ese cuadro. Caterine Vélez. Caterine Vélez está por ahí. Vamos anotando. Vélez no está en clase. Listo, vamos con. A ver. Araceli Aguirre. Tampoco está Araceli Aguirre. Cristian, le decimos lo que hay en el cuadro. Ajá, A ver, yo puedo observar que hay una cama, entonces están en un cuarto, 4 personas. correcto. Sigue describiendo. Describe la Son escena. tres hombres y una chica que está como asustada. Asustada, Pareciera correcto. que como si está recibiendo acoso. Ya, muy bien. Y eso. Entonces Ya. el título podría ser acoso familiar. Acoso sexual, perfecto. Acoso familiar, puede ser la descripción, o sea, puede tratarse de una mujer que está siendo ultrajada, ¿sí? Puede ser acoso familiar, acoso sexual, puede ser violencia intrafamiliar, puede ser violencia de género, tantas cosas que podemos nosotros definir por medio de esa fotografía, ¿no es cierto? Sí, bien. El de la izquierda, alguien que me pueda indicar a qué alude el de la izquierda. Es un camaleón. Un camaleón, correcto. ¿Qué hace el camaleón? Cambia de colores. Ya, perfecto. ¿Y por qué ahí está con muchos colores el camaleón?
Está oscuro. Dice que el camaleón cambia de colores cuando entra en contacto con alguna superficie, pero aquí está con muchos colores. Entonces, esto no, Creo que es cuando está muy caliente, no me acuerdo. yo creo Algo que así. esto representa un grupo minoritario LGBTI, porque lleva los colores del LGBTI, si te das cuenta, ¿sí? Lleva los colores del arcoíris. Entonces, alude a algo sobre el movimiento gay, ¿sí? Puede ser, ¿no? Es algo que yo me supongo, pero que no sé si estará cierto o no estará cierto. ¿Sí? Hay dos tipos de descripción. Hay la descripción técnica, que es la más fría, y la descripción literaria, que es la más romántica. ¿Sí? Veamos la descripción técnica. Se da a conocer las características de la realidad representadas, sus elementos, composición, funcionamiento, utilidad. O sea, una descripción técnica es simplemente para describir algo, o sea, describir la composición, o sea, son, sobre todo la descripción técnica está dada en los artículos científicos, ¿sí? En los artículos científicos es bastante fría, o sea, nos habla sobre situaciones, sobre cosas que tal vez a veces no entendemos incluso, aunque los artículos científicos tienen que estar escritos a manera de que todos podamos entender. Sin embargo, debemos tener pleno conocimiento de lo que se va a hablar, porque si no, no vamos a poder estudiarlo, ¿sí? Entonces, es una descripción técnica, ¿no? Se da a conocer la realidad de las cosas, eh, elementos, composición, funcionamiento y utilidad, ¿sí? Y bueno, ahí está la descripción técnica. Veamos un poquito cuáles son sus características. Las características de la descripción técnica: tendencia a la objetividad. La, 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 la descripción técnica es objetiva, no es subjetiva. ¿Sí? ¿Qué significa objetiva? ¿Qué significa objetiva? Objetiva significa que trata con cosas visibles, o sea, es objetiva, o sea, está siempre tratando de ver la realidad de cómo se dan las cosas. ¿Sí? Es un lenguaje denotativo. ¿Qué significa denotativo? Abundancia de tecnicismos, adjetivos especificativos, o sea, hay muchas palabras técnicas, ¿sí? Muchas palabras técnicas. Cuando, por ejemplo, hablamos de administración, hablamos de muchas cosas con palabras técnicas, ¿sí? Ordenación lógica, debe haber una lógica en el orden que lleve el escrito, ¿sí? La función referencial, debe haber una referencia a algo, ¿sí? El lenguaje frío, lo que yo les decía, ¿no? Es un lenguaje frío, o sea, habla de algo puntual, de algo científico y punto, no habla nada más. Es muy técnico en palabras y es objetivo. En cambio, y más bien, la finalidad es explicar. ¿Cuál es el fin de todo esto? Explicar. O sea, aparece esto en textos científicos en manuales de instrucciones. Ustedes se han visto los manuales de instrucciones, son fríos. Eso no le está hablando con romanticismo. El manual de instrucciones dice, haga esto, para esto, y punto, se acabó. ¿Es cierto? En noticias, en reportajes periodísticos, ¿sí? Todo es puntual. Y la finalidad es explicar. Por ejemplo, aquí vemos en el lado izquierdo, ¿qué podemos ver? Tal vez un teatro de la calle, ¿no? Están dando una noticia sobre teatro de la calle. En el lado derecho, ¿qué tenemos? Una huelga, creo que es. Una Una marcha huelga. pacífica, algo así. Exacto. Y aquí, por ejemplo, dice a una vida sin violencia, creo que dice por aquí. Entonces,
Tal vez sea una marcha pro vida o una marcha en favor de las mujeres que han sufrido violencia intrafamiliar, cualquier cosa de eso, ¿no? Porque está pura mujer, ¿no? Entonces, ahí pueden ustedes darse cuenta y pueden ver que eh, son dos ejemplos claros de lo que es la descripción técnica, ¿sí? La descripción técnica. En cambio, la descripción literaria. La descripción literaria es subjetividad del autor y el uso de palabras con la búsqueda agregada de generar una estética agradable. O sea, usted va buscando palabras para generar una estética que sea agradable. Utiliza figuras literarias, ¿sí? Ya vamos a ver lo que son las figuras literarias. Se utiliza en los cuentos, de las fábulas, de las bibliografías, en las biografías, perdón, etcétera, ¿sí? Entonces, la descripción literaria ya es más cálida. Vamos a ver las características. Lenguaje connotativo, o sea, hace connotar el amor, el odio, el rencor, el resentimiento, la ira, cualquier cosa ya se puede expresar. Por eso no es un lenguaje frío, es un lenguaje expresivo, ¿sí? No hay tecnicismo, pero sí hay muchas figuras retóricas. Por ejemplo, cuando quiere hablar de los ojos hermosos de tu pareja, te puede decir el sol que existe en tus ojos, ¿no es cierto? Eso es una figura retórica. ¿Qué significa? No es que haya un sol en los ojos de la persona, sino que estamos diciendo que tienen un brillo espectacular. El sol que existe en tus ojos, tan hermosos, tan radiantes, tan bellos y cálidos a la vez. ¿Ah? Con eso la derrite, pues si ya te tiene comiendo de las manos, ¿no? Entonces, Sí, es algo así, ¿no es cierto? Entonces, es abundante figura retórica, ¿sí? La retórica, acuérdense, bueno, ya vamos a estudiar después, o sea, la prosopopeya, la etopeya, etcétera, vamos a estudiarlo en el próximo parcial, ¿sí? Son figuras literarias, ¿no? Donde en este caso retórica es hablar en sentido figurado, ¿sí? Me gustaría besar por donde pasan tus pies. ¿Qué significa eso? O sea, me tienes a tus pies, ¿no? Pero ya estamos haciendo un poquito de énfasis. No, tampoco vamos a besar por donde pasen, ¿no? Guácala. ¿Qué más? Busca la belleza en el texto, ¿no? Obviamente, la figura literaria lo que hace es buscar la belleza en lo que se lee para dar a conocer qué es lo que se quiere decir. ¿Sí? Por ejemplo, por ahí escribieron una canción que dice, cual reptil ponzoñoso, dice, tu cuerpo se desliza, ¿no? Entonces, wow, o sea, que le digan eso a una mujer, ay, 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 es por algo, una mujer mala, ¿no? Entonces, bueno, así es la figura literaria, ¿sí? Acuérdense, cuando tus ojos son como el sol, ¿no? Así que hay que decirle a sus parejas. ¿Dónde lo encontramos? Lo encontramos en canciones, nos encontramos en poemas, nos encontramos en textos periodísticos de opinión y críticas, lo encontramos en publicidad, en catálogos de productos de los que se describen sus beneficios. ¿Sí? Entonces, y aquí en los catálogos siempre va a haber, ¿no? ¿Sí? Ustedes han leído los catálogos cuando le ofrecen no sé, cualquier cosa, ¿no? Es excelente, un producto de excelente calidad, de hecho, con los plásticos más duraderos y menos contaminantes en la actualidad, ¿sí? Por te quieren vender un tupper, ¿no? Pues, así de sencillo. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? El primer ejemplo, una montaña eh, que nos hace ver la paz y la tranquilidad que uno puede encontrar en algún lugar. Y acá, pues el beso de una madre, ¿no? Hermoso, hermoso. Lo más lindo, lo más hermoso, lo más bello es el beso de una madre. Es lo más único que puede haber. ¿Estamos? ¿Preguntas hasta aquí? No al lugar.
Bien, ya vamos terminando. El proceso de descripción. ¿Cuál es el proceso de descripción? Primero, observar la realidad, analizando detenidamente todos los detalles, características, etc. Segundo, luego de observar, vamos a ordenar, ¿sí?, esa información por lo que se quiere destacar del objeto a describir. Ahí realizamos la corrección de la redacción. ¿Por qué? Porque en el ordenamiento, perdón, en la observación, nosotros solo vemos al observar y escribimos. Observamos y escribimos, ¿sí?, detalles, características, etcétera. Luego volvemos a leer y empezamos a ordenar. Aquí corregimos la redacción, ¿no? Sí, porque muchas veces nos la pasan o la pasamos con problemas de redacción. Entonces ahí corregimos la redacción. Luego de observar, ordenar, ¿sí?, tiene mire, haremos esto, o sea, ordenamos para que el texto pueda ser interpretado con claridad, organizando el texto de una manera lógica, adecuada a la situación. Luego viene ya la presentación. Una vez que ya está ordenado, que está en forma lógica, etcétera, viene la presentación, ¿sí? Es la presentación final del trabajo. Una descripción de personas, ¿sí?, quiero que me indiquen, se llama prosopografía. Una descripción de personas se llama prosopografía. ¿Cómo se llama? Dice la descripción de los rasgos físicos de la persona, es decir, su apariencia externa. ¿Quién conoce la figura que está ahí, a la persona que está ahí? A ver. Su atracción. ¿Cómo se llama? Jennifer López. Jennifer López. ¿Qué va a hacer Jennifer López? Ella está enamorado de Jennifer López. No, sí Es creo. una actriz. Es una actriz. Una modelo. ¿Qué? ¿Actriz de qué? Ella se llama De películas. Julia Roberts, se llama. Es una actriz muy conocida. ¿Y cuál fue la película boom que la lanzó al estrellato esta mujer? X-Men. Nada que X-Men. La chica de rojo. ¿Y cuál fue la escena que la catapultó al estrellato? No han visto lo bueno. No, no la conozco, Luis. Ya, mire. Ella hizo una película que se llama La chica de rojo y emuló una, ¿cómo se llama? Emuló una escena de, ¿cómo se llama? De esta Marilyn Monroe, en donde pasa con un vestido, obviamente pequeño, pasa por debajo de unos ventiladores, ¿no? Y cuando pasa se le levanta la falda. Exactamente, ella emuló esa escena en La chica de rojo, y esas fueron las escenas que quedaron grabadas en la mente de los que en su momento fuimos jóvenes y vimos esa película. Y eso le hizo ganar a ella el Globo de Oro, ¿sí? Y yo creo que un premio Grammy también, no, un premio a las películas, no sé, no me acuerdo cómo se llama. Un Oscar, llegó a ganar un Oscar, ¿sí?, por su aparición en esta película y en especial esta escena que se la replicó en todos lados, ¿no? Bien, eso es Julia Roberts, ¿sí? La pueden describir la apariencia física de la persona, ¿no? Una mujer muy bonita, alta, de un cabello largo, chureado, esbelta, ¿sí? Es bien delgada. ¿Qué más? En ese tiempo, pues la foto ya es de hace algún tiempo, ahora ya está mucho más mayor, ¿no? Mucho más mayor. Esa es la prosopografía, pero nada mejor que mi esposa, que ya me está quedando viendo mal aquí.
Bien, bien. Vamos, sigamos. Describe la escena peligrosa. Sí, esto es peligroso cuando uno habla de estas cosas en público. Esto es lo malo de ser docente. No, mentira. Sigamos. La etopéyica. ¿Qué es la etopéyica? La etopéyica es la descripción de rasgos psicológicos o morales del personaje, su manera de ser, su carácter, etcétera. No podemos hablar, por ejemplo, de la Madre Teresa de Calcuta como hablamos de esta, de esta actriz, ¿no es cierto? Esto es por fotografía. Esto va a ser una etopéyica. ¿Quién conoce a la Madre Teresa de Calcuta? Creo que todos lo conocemos, ¿no es cierto? A ver. Su calidad con los enfermos. Exacto, ¿no es cierto? Su forma de ser con los enfermos, su entrega de amor hacia Dios, su entrega de amor y de ayuda humanitaria, ¿sí? La llevó a llegar a características de santa, ¿no? Entonces, ahí está, pues, la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Que quieren santificarla ya. Creo que ella es beata, si mal no me equivoco. El retrato, ¿sí? Es la descripción combinada en la que se describen las características físicas y morales de la persona. Ahí tenemos un hombre, para unos, bueno, para otros, extremadamente malo. ¿Sí? Eres mi guía. Hitler. Hitler, un hombre Es un nazi. que mandó a matar a miles de millones de judíos, fue el causante de la muerte de millones de judíos, y por el otro lado decían que era un hombre que amaba a los animales. Dese cuenta. ¿Sí? ¿Qué diferencia, no? Sus características físicas, un hombre que no medía más de 1,55, pequeño, ¿sí? Ni muy delgado, ni muy gordo, ¿sí? Y que tenía un excelente sentido del humor. Dese cuenta, ¿no? ¿Quién creería? ¿Ah? Ya viendo la caricatura, dice, la caricatura es un tipo de descripción en la que los rasgos físicos y morales de la persona se presentan de manera exagerada, acentuando los defectos. Sí, perdón, acentuando los defectos. Ya vemos la caricatura, ya sabemos de qué se trata una caricatura. ¿Alguien sabe hacer caricaturas aquí? Yo tenía un compañero en el colegio que se llamaba Pablo Ortega López. ¿Las dibujaba o las creaba en computadora? No, él dibujaba a mano. Él, Pablito, compañero mío del colegio, era el que hacía, y él hizo, más bien, él hizo una historieta de cómics de todos los profesores del colegio donde yo estudié, ¿sí? Que se iban, justamente venían acá a la Amazonía a un, ¿cómo se llama? A un campamento, ¿sí? Y bueno, fue una historieta, hizo una revista completa de cómics de los profesores y hacía caricaturas de cada uno y los describía tan bien y los dibujaba tan bien, que uno pasaba gozándosela todo el tiempo, ¿no? Y son cosas que son dones, ¿no? Que tiene cada persona, pero él sí pintaba súper bonito, súper bonito. Entonces la caricatura, ¿no? La caricatura. Y por último, vemos la descripción de lugares, ¿no? Que se llama la topográfica, ¿sí? Topográfica o topografía. Describe cómo es un lugar, superficie, etcétera. Entonces, podemos describir en primer lugar, en la mano izquierda, ¿sí? Aquí, ¿cómo se describiría este paisaje, no? Una cascada en la cual hay un puente, ¿sí? Que cruza justo frente a la cascada, ¿sí? De una parte de la región montañosa a otra parte de la región montañosa. ¿Sí? La otra podemos describir como un sol radiante sobre el mar, tranquilo y sereno, y una gaviota volando hacia el infinito. Esta es la descripción del lugar, es topográfico, ¿no? Bien, preguntas sobre todo esto. ¿Hay alguna pregunta? No, Liz. ¿No? Bien.
El día de mañana vamos a ver un temita más, ¿sí? Un temita más que se me había pasado por alto. Lo vamos a ver y vamos a ver si hacemos un trabajo grupal, ¿no? Pequeño, para que puedan hacerlo durante el día. Déjenme ver algo que quería ver yo. Eh, sí avanzamos a ver. Estoy con mecatrónica, ¿no es cierto? Eh, técnicas de generación de ideas. Déjenme ver. Esto no lo habíamos visto. Vamos a ver un poquito esto. Ya mismo terminamos. Bien. Hay ciertas técnicas de lectura. Bueno, esto ya es más para analizar un poquito sobre de qué se trata, ¿no? Son técnicas de lectura que mucha gente no lo aplica, pero se debería hacer, ¿no? Por ejemplo, la lectura secuencial. Este tipo de lectura es quizá la más común, ya que se acopla al ritmo individual de cada lector. O sea, uno lo va leyendo secuencialmente en los tiempos de ocio que tenga, ¿no? Esto es la que siempre hacemos, la lectura secuencial. El photo reading, esta técnica de lectura creada por Paul Shelley, consiste en realizar una mirada general de la hoja a leer. De esta forma, se identifica con algunas palabras, textos y párrafos. Este ejercicio se repite a través de varias hojas y los ojos van captando el contenido para obtener una idea general de lo que consiste la lectura. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se ojea y se lee poquito a poquito, o sea, partes. Entonces ya te vamos una idea general de lo que vamos a leer. ¿Sí? Ahí tenemos la lectura diagonal. ¿Sí? Mira cómo es la lectura diagonal. Esta técnica de lectura está basada en obtener información concreta sobre el texto a través de leer los títulos, primeras frases del párrafo, ¿sí? Las palabras acentuadas y en general los términos importantes dentro de la lectura. Su nombre de lectura diagonal proviene del hecho de que los ojos viajan de la esquina superior izquierda a la esquina inferior derecha, utilizando un movimiento diagonal. ¿Qué le vemos aquí? ¿Sí? Un movimiento diagonal. ¿Sí? Entonces vamos leyendo de esta forma rápidamente y esto nos va a dar una idea básica de lo que vamos a leer. La lectura intensiva. ¿Sí? Lectura intensiva que nos dice, se trata de realizar una lectura completa del texto y posteriormente analizar las intenciones del autor. Esto se logra a través de una lectura desinteresada y sin realizar conexiones con los protagonistas o simplemente se enfoca en analizar el contenido. ¿Sí? Y esto es un poco complicado. Yo sé, esto sí es un poco complicado, realizar la lectura intensiva, porque una lectura intensiva no debemos tener, no debemos poner el corazón en lo que leemos. ¿Sí? No debemos poner el corazón en lo que leemos, sino que tenemos que leer para poder tratar de tener, sin el interés que puede causar, hasta con desinterés y sin realizar conexiones emocionales, ¿sí? Tenemos que analizar un texto, un poquito complicado, ¿no? Bueno, nos queda menos de un minuto, vamos y regresamos enseguida, ¿sí? Terminamos esto y tomamos lista. Y nos vamos. Comunicándole, chicos, que acaba de llegar un comunicado. Eh, Hay clases presenciales.
Ya comenzamos clases presenciales a partir del 16 de enero. Que aprovechen estos días ya que nos quedan. Empezamos clases presenciales el 16 de enero. Chicos, presenciales. Eso es otra cosa ya. Terminemos lo que estábamos viendo, ¿sí? Entonces, leíamos dice lectura intensiva, ahora lectura puntual, ¿no? Las últimas de nuestras 5 técnicas de lectura consiste en la selección puntual de párrafos o capítulos dentro de una lectura para sintetizar el tiempo que se le dedica. O sea, en otras palabras, la lectura puntual lo que hace es hacer lectura de párrafos diferentes dentro de un texto, ¿sí? No seguidos, sino saltados. Y eso nos va a dar la idea global de lo que estamos estudiando. No me gusta hacerlo, la verdad, no me gusta, yo prefiero leer de un corrido, pero hay personas que sí lo hacen así para leer más rápido, ¿no? Repase lo estudiado, ¿no? Finalmente repase haciendo las lecturas de los capítulos a intervalos para que refresque los conceptos que ya leyó y los comprenda. Esto le servirá para afianzarlos. El uso de esta técnica le servirá para aprender, comprender, a no olvidar, a incrementar sus habilidades de lectura y a mejorar su concentración. En suma, le ayudará a sacar el mayor provecho al tiempo invertido. ¿Sí? Entonces ahí tenemos 5 procesos de lectura, 5 formas de técnicas de lectura también que se me estaba pasando trabajar con ustedes. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien, vamos a tomar lista. Regresamos al sistema SIGA. Ustedes son lenguaje, mecatrónica, pongan atención a la lista, por favor. Aguirre, Presente, Inge. Alcibar, Presente. Andy, Andy, ¿no hay Andy? Aranda, Jeremy Aranda, Kaisa, Wellington, Presente, ingeniero. Tango Antonio, Presente, ingeniero. Carpio Robinson, Presente, ingeniero. Cuero Erika, Presente, ingeniero. Espinosa Luis, Presente, ingeniero. Juan Manuel Robinson, Presente, ingeniero. gracias. León Junior, Moreno Rebeca, Presente. Ordóñez Christopher, Presente, ingeniero. Otavalo Jefferson, Presente, ingeniero. invitará lo que come, señor Otavalo. Pacheco Eric, Presente, ingeniero. Real Anderson, Presente, ingeniero. Rosero Jason, Presente, ingeniero. Simalesa Johnny, Presente, Eliseo. Tornosa Steven, Presente, ingeniero. Velasco Elizabeth, Velasco Steven, Presente, ingeniero.
Velázquez Wellington, Presente, ingeniero. Vélez Gilbert, Vite Ángel, ok, perfecto. Buenas tardes, Aranda. ¿Cuál? Aranda. Aranda, déjeme ver. A ver, lenguaje mecatrónica. Aranda. ¿Qué pasó, Aranda? No me contestaste. Inconveniente. Ya, ya estás. Listo. Muy bien. Bueno, chicos, entonces, por favor, mañana, como les dije, vamos a ver algún temita más por ahí. Y hasta lo que vimos el día de hoy es el examen, ¿no? Hasta lo que vimos el día de hoy. Por favor, estudien para el día del examen, para que puedan dar un buen examen, por favor, ¿sí? Cualquier cosa, estamos conversando, estoy en el chat, me pueden preguntar, ¿sí? Y yo ya les subo los videos, les paso toda la información para que tengan listo para el día del examen. Cuídense y estamos conversando. Pasen bien. Gracias, Inge, igualmente. Igualmente, ingeniero. Pasen bien, cuídense. Hasta luego. Bien, hasta luego.